Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. 2 Timoteo capítulo 2 en su Biblia. 2 Timoteo capítulo 2, empezamos en el versículo 20, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, verso 20. Creo que todos, o la mayoría, queremos convertirnos en siervos de Cristo. Y este texto nos muestra cómo hacerlo. Versículo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. E insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En este pasaje, de que existen dos tipos de siervos. El versículo 21 lo muestra. Instrumentos para honra o instrumentos para deshonra. En el contexto en el que se escribe este pasaje, se ha hablado de los maestros, los soldados, los atletas y los labradores. Así es que un instrumento para honra es un creyente que cumple el propósito de Dios. Recuerde que ese es el tema de esta carta, cumplir el propósito de Dios. Solo un instrumento para honra cumple el propósito de Dios, porque va a llegar a ser un creyente que se enfoca en enseñar a otros la palabra, un buen maestro. Va a estar dispuesto a ser un soldado que le va a tocar sufrir, le toca pagar el precio de tener esa posición. Va a ser un atleta competitivo y va a ser un labrador esforzado. En contraste, el instrumento de deshonra es el creyente que no se enfoca en el propósito de Dios, que llega a ser una persona que no comparte la palabra con otros, que es un soldado que cuando las cosas se ponen difíciles se caracteriza por huir, por ser cobarde, que es un atleta perezoso que no está conectado con la disciplina y el trabajo para ser un buen atleta, y que es un labrador flojo que no trabaja para servir al Señor. Dos tipos de siervos, un instrumento para honra y un instrumento para deshonra. Dice el texto que de estos dos instrumentos está conformada la casa grande. En la casa grande hay instrumentos para honra e instrumentos para deshonra. En el contexto se habla de la iglesia, así es que es probable que la casa grande está haciendo referencia a la iglesia. Y como en la iglesia hay instrumentos para honra y hay instrumentos para deshonra. Observe
que este pasaje nos muestra en qué siervos nosotros podemos convertirnos. El versículo 21 nuevamente dice, así que, ya que sabemos que hay la posibilidad de ser un instrumento para honra y un instrumento para deshonra, observe la conclusión. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El instrumento para honra tiene 4 cualidades. El servidor de Cristo, ese siervo de Cristo que todos queremos ser, ese siervo de Cristo tiene 4 cualidades. Será un instrumento para honra. La primera, será. Observe que el verbo no enfatiza lo que el siervo hace, aunque el hecho de ser siervo implica que es una persona que está activa en el hacer. Pero dice será, apunta al carácter del siervo. Y cuando el carácter del cristiano, no el temperamento, el carácter, las características que nos conforman a nosotros, cuando somos lo que debemos ser, eso va a afectar automáticamente a nuestro quehacer. ¿Qué es el carácter? Será instrumento para honra. ¿No le gustaría que cambie de micrófono? Hola, 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 hola. Ok. ¿No le gustaría ser un instrumento para honra? Que nuestra forma de vivir le dé honor y gloria a Dios. ¿No le gustaría ser un instrumento santificado? Ese verbo santificado es significativo porque está en voz pasiva. Eso significa que no es Timoteo el que llega primariamente a ser santificado. Eso significa que es obra de Dios en la vida de todo creyente. Cuando usted y yo llegamos a conocer a Cristo como Salvador personal, Él no solo nos salva, sino su obra incluye el hecho de que podemos llegar a ser santos, podemos llegar a vivir como santos gracias a la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Por supuesto, una persona que quiere vivir en santidad nos va a tocar hacer algunas cosas y algunos ajustes, pero la posibilidad de poder vivir una vida santa primariamente no se encuentra en nosotros, es una obra de Cristo en la cruz que nos posibilita a nosotros a vivir en santidad, y cuando a eso le unimos ciertos elementos en nuestra vida, nosotros podemos ser siervos santificados. La palabra santo involucra 2 elementos: alejarse del pecado, acercarse a Dios. Eso es la definición básica. Para ser santo necesito alejarme del pecado y necesito acercarme a Dios. ¿No le gustaría ser un siervo santificado? Luego dice, útil al Señor. ¿No le gustaría a usted ser un creyente, ser un siervo de Cristo que es útil en la obra de Dios? Luego dice, y dispuesto para toda buena obra. Y al igual que la palabra santificado, este verbo dispuesto está en voz pasiva. Cuando nosotros llegamos a Cristo,
Una de las cosas que Cristo hace es no solo salvarnos, no solo establecer la base para que podamos vivir una vida de santidad, sino que Él ha producido en nosotros un cambio y ha puesto en nosotros el deseo, el querer, el hacer su obra, el querer leer la Biblia, el querer buscar al Señor, el querer servirle a Él. Él lo ha hecho en nuestra vida. Y luego, por supuesto, de acuerdo a las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida, esa disposición para querer servirle va a ir creciendo, va a ir aumentando, pero la base para que eso ocurra es la obra de Cristo en la cruz de Calvario. ¿No le gustaría ser a usted un hombre, una mujer, un instrumento de honra para Dios? Un siervo santificado que se aleja del pecado y se acerca a Dios. ¿No le gustaría ser un siervo de Dios que es útil en la obra de Él, involucrado y activo? ¿No le gustaría ser un siervo que siempre está dispuesto para servirle a Él, para involucrarse en toda buena obra? Así se describe aquí en el pasaje, un instrumento para honra. Pero para ser instrumentos para honra, para ser siervos de Cristo, para convertirnos en este tipo de siervos, nosotros necesitamos cumplir con 4 requisitos. Esto no sucede automáticamente. Para ser un instrumento de honra, un siervo de Cristo, se necesita cumplir 4 requisitos. El primero de ellos en el verso 21, obsérvelo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, y allí está el primer elemento, si alguno se limpia de estas cosas, lo que sucederá es que será un instrumento para honra. La limpieza en la vida es importante. Compartí este ejemplo hace muchos años. Un día salí al patio de la casa y observé que del tanque de gasolina del vehículo estaba goteando gasolina. Muy poco, pero goteaba gasolina. Así es que se me ocurrió la idea de sacar la gasolina. Así es que metí una manguera y saqué en un repostero. No había mucha gasolina, saqué allí. Y luego lo reparamos y se solucionó el problema. Pero lo que yo hice es coger ese repostero, ¿sí? Lo lavé muy bien, profundamente, con detergente, muy bien. No he lavado otra cosa tan profundamente como eso. Y cogí eso y lo puse donde están los reposteros de la cocina. Estaba muy limpio, estaba bien, yo no pensé que no estaba bien eso, pero Vero me vio hacer eso, me dice, ¿estás loco? Eso ya no sirve para poner comida ahí. Para mí estaba impecable, para mí sí servía. La limpieza debe ser profunda. Esa es la idea atrás de la palabra limpieza aquí. No basta con una manito de gato, no basta con barrer abajo de la alfombra porque la suegra va a venir a visitarnos, no basta. Tiene que ser una limpieza profunda, porque solo cuando nosotros nos limpiamos profundamente, llegaremos a ser instrumentos para honra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el contexto nos habla de mala doctrina, el contexto nos habla de pecado, así es que esas son las cosas a las que se refiere. Si hay mala doctrina en nuestra vida, si hay pecado en nuestra vida, si hay un hábito del que debo despojarme, si hay una actividad en la que debo dejar de involucrarme, si hay una relación de enamoramiento que debo dejar porque es contraria a la palabra de Dios, si hay alguna cosa en mi vida que es contraria a la palabra de Dios, nunca voy a ser un siervo para su gloria si no tomo la decisión en mi vida de limpiarme profundamente de esas cosas. ¿Qué te hace falta dejar
para ser un siervo para su gloria. ¿Qué hábito? ¿Qué actividad? ¿Qué pecado? ¿Qué cosa nos falta dejar? ¿De qué cosa nos hace falta limpiarnos para ser siervos para su gloria? Verso 22, segundo requisito. Huye también de las pasiones juveniles. Ok, estás limpiándote de todas estas cosas. También debes huir de las pasiones juveniles. El texto dice, de las pasiones juveniles también huye. Así es que el enfoque está en las pasiones juveniles. Esa frase hace referencia a cosas que son pecaminosas y a cosas que no son pecaminosas, pero que pueden volverse en pecado. La frase pasiones juveniles se usa en el texto para hablar de un deseo intenso por el sexo, por la riqueza, por el poder o por la posición. ¿Observas? El sexo no es pecado. Dios lo creó. Y en el contexto del matrimonio es una bendición. Pero fuera del matrimonio es un pecado. Así es que todo pensamiento, si invierto tiempo en ver cosas que no debería estar viendo, debo huir de las pasiones juveniles. Si mi área débil tiene que ver con la riqueza, debo huir. Si mi área débil tiene que ver con la posición, con lo que quiero ser, con la importancia que quiero tener, y eso me motiva a hacer ciertas cosas, ciertas prácticas, aún estudiar, porque quiero ser una persona importante. ¿Cuál es tu pasión juvenil? Pablo era un anciano. Timoteo tenía la edad de un joven en esa cultura. Huye. Huye es un imperativo. Y tiene la idea de que se convierta en un hábito. Así es que el texto está diciendo que de las pasiones juveniles también Timoteo debe de manera constante huir. Debe desarrollar el hábito, no debe ser una acción aislada en un momento de su vida donde se despertó súper espiritual y decide huir de esas cosas. Debe ser algo constante en nuestra vida el hecho de que nosotros huimos de las pasiones juveniles. Tú y yo ya sabemos cuáles son las áreas donde nosotros fácilmente le fallamos a Dios, fácilmente hacemos cosas que van en contra de lo que Él quiere. Nosotros necesitamos huir de esas cosas. Huye de todos esos deseos intensos. Porque mientras eso no sea una realidad, no serás un siervo para su gloria. Requisito 3. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El texto vuelve otra vez a escoger un imperativo, una orden. Sigue. Continuamente sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Continuamente. La palabra justicia
hace referencia a una persona que obedece la norma justa de la palabra de Dios. Así es que lo que el texto está diciendo es que necesitamos seguir de manera constante, de manera continua, nuestra obediencia a la norma justa de la palabra de Dios. Dice que debemos seguir la fe. Término que aquí significa fidelidad, es decir, nosotros debemos seguir de manera constante una vida que se caracterice por la fidelidad. ¿Eres fiel? ¿En tu vida cristiana? ¿Eres fiel en tu lectura de la Biblia? ¿Eres fiel en la oración? ¿Eres fiel en la asistencia a la iglesia? ¿Eres fiel en los diezmos? ¿Eres fiel cuando tienes que cumplir una actividad en tu ministerio? ¿Eres fiel para hacer esto, para hacer aquello? ¿Eres fiel? Un siervo para su gloria se caracteriza por seguir obedientemente la palabra de Dios, la justicia expresada en su palabra. Un siervo para su gloria es una persona que es fiel. Que la fidelidad no es un tema de un momento, después de un retiro, después de un mensaje, por un corto día o por una semana. Se caracteriza porque es un hombre o es una mujer fiel al Señor en las cosas espirituales. Sigue de manera constante una vida caracterizada por la fidelidad. Dice que debemos seguir el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Así es que debemos seguir de manera constante una vida que demuestre amor a Dios y demuestre amor al prójimo. Un siervo del Señor se caracteriza por eso. Dice que debemos seguir la paz. La armonía que debemos mantener con Dios y la armonía que debemos mantener con el prójimo. Un siervo de Cristo es una persona que sigue de manera constante una vida de armonía con Dios y una vida de armonía con su prójimo. ¿En qué área nos toca hacer un ajuste? ¿Qué es lo que no estamos siguiendo? ¿La obediencia a la palabra? ¿La fidelidad? ¿El amor a Dios y al prójimo? ¿La armonía que debemos mantener con Dios y con el prójimo? ¿Sabes? Los expertos dirán que para tener un buen hábito en la vida, uno necesita dejar de hacer algo y sustituir eso malo que hace por algo correcto. ¿Observas que Pablo hace eso? Huye de las pasiones juveniles, deja eso que es incorrecto y sustitúyelo por algo correcto. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es el tercer requisito. Tú y yo podemos tomar estos 4 requisitos para evaluar nuestra vida y observar qué parte nos hace falta para llegar a convertirnos en un siervo del Señor. El tercer requisito es seguir de manera constante la justicia, la fe, el amor y la paz. El cuarto requisito está expresado en los versículos 23 al 26. El verso 23 al 26. El 23 empieza diciendo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El tercer mandamiento que establece Pablo aquí es desechar.
botar a la basura todas esas cuestiones necias e insensatas. La iglesia de Éfeso estaba plagada de falsos maestros y esos falsos maestros estaban enseñando mala doctrina. Esa mala doctrina es calificada aquí como cuestiones necias e insensatas. Los creyentes de ese tiempo estaban aceptando conceptos y principios contrarios a la palabra de Dios, y Pablo le dice a Timoteo: debes desechar esas cuestiones, debes desechar esas controversias, debes desechar esos cuestionamientos hacia la palabra de Dios. Hermano, no tiene nada de malo tener dudas en cuanto a ciertos temas de la Biblia. No tiene nada de malo tener preguntas. No tiene nada de malo en ciertas áreas de nuestra vida todavía no tener convicciones, porque estamos en el proceso de que esas convicciones se lleguen a formar, se lleguen a establecer. Pero ¿sabes un siervo del Señor? No se mete en contiendas. Aquí las contiendas son generadas por puntos de vista distintos en torno a la palabra de Dios. Los falsos maestros están utilizando la Biblia, el Antiguo Testamento, para apoyar sus doctrinas, y Pablo está también usando el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento recién está en formación. Está utilizando el Antiguo Testamento para enseñar con exactitud lo que la palabra de Dios dice. Pablo enseña correctamente la Biblia, los falsos maestros enseñan de manera incorrecta la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Sabiendo que engendran contiendas. Cuando tú tienes una reunión, y si te fijas, aquí está hablando de una reunión con incrédulos. Cuando tú tienes una reunión, cuando tú hablas con un incrédulo, tú debes no promover contiendas. Hasta allí llega la conversación. Nosotros debemos edificar la vida de otros. Pero cuando en esa conversación se genera contiendas, hasta allí llegamos. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser. Observa la referencia al carácter. Cuando el carácter está bien, no me voy a involucrar en reuniones así. Si estoy en una reunión así, no voy a pelear. Voy a defender con pasión lo que la Biblia dice, eso sí. Pero no voy a pelear, porque en vez de pelear, sino amable para con todos. La amabilidad debe aparecer en esos momentos difíciles. Aquí no hablamos de una reunión súper amistosa, una reunión súper chévere. Aquí estamos hablando de una reunión que tiene un potencial de contención y de pelea tremendo, y el siervo del Señor no debe contender. Lo que debe hacer en esa reunión, no huir de esa reunión, lo que debe hacer es ser amable para con todos. La amabilidad ahí se va a probar, porque cuando estamos bien, no es problema ser amable, no es problema mostrar esa amabilidad de carácter, esa gentileza, esa sensibilidad, esa bondad. Pero aquí habla de una reunión difícil, con incrédulos. Y en ese contexto, debe haber amabilidad para con todos. No solo para los fáciles que están allí, sino para los que son contenciosos. Amable para con todos,
apto para enseñar, en el contexto de una reunión difícil, apto para enseñar, apto para tomar la palabra de Dios y mostrar a esos incrédulos el camino correcto, la verdad de la palabra de Dios, y en ese contexto ser sufridos, es decir, soportar pacientemente los males, los problemas, los modos malos, las palabras incorrectas, los epítetos que ellos pueden usar en ese contexto contra nosotros. Y corregir con mansedumbre, sin perder el control. ¿Sabes por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no sería más fácil salir de ese tipo de reunión? Porque cuando nosotros mostramos lo que significa ser un siervo del Señor, eso implica en una reunión así con incrédulos, no ser contenciosos, tratarles con amabilidad, tener la habilidad en ese contexto difícil de tomar la palabra y enseñarles. En ese contexto difícil, aguantar, ser sufridos, aguantar algunas cosas que nos dicen que no son justas, que no son correctas. Actuar con mansedumbre. ¿Sabes por qué tanto esfuerzo? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Para que se salven. ¿Observas a un creyente actuando así? Ha llegado ese creyente, ese siervo del Señor, como se le llama aquí, a un nivel espiritual importante. Porque cuando nos atacan, cuando nos ofenden, cuando ofenden la Biblia, cuando tratan de esa forma, es cuando fácilmente puede salir nuestra naturaleza conflictiva y respondemos con una piedra como ellos lo están haciendo con nosotros. Somos de pocas pulgas, no tienen que buscarnos mucho, ahí estamos para dar guerra, para dar pelea. Pero el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Cuando tú ves a un hombre y a una mujer controlarse de esa forma en un ambiente muy difícil, tú estás viendo a un siervo. Tú estás viendo a un creyente que ha crecido lo suficiente y que Dios le está controlando para actuar y responder en un escenario difícil, en un escenario conflictivo. ¿Deseas ser un siervo para honra? ¿Deseas ser un siervo santificado? Una persona que se aleja del pecado y se acerca a Dios. ¿Deseas ser un servidor útil en las manos del Señor? ¿Deseas ser un servidor que siempre está dispuesto a toda buena obra? ¿Quieres convertirte en un siervo de Cristo con estas características? Eso no sucede automáticamente. Eso sucede en la vida del creyente, hombre y mujer, que toma 4 decisiones específicas en su vida. Se limpia del pecado, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz. Y llega a desechar la contienda en momentos tan difíciles y más bien llega a reaccionar y llega a comportarse de una manera tan usual cuando otros están atacándole a él, a la palabra. Cuando nosotros integramos esos 4 elementos, esos 4 requisitos, nos convertimos en siervos de Cristo, en siervos para su gloria. Muchos tenemos el deseo. El deseo no basta, no es suficiente. Hay que integrar estos 4 elementos en la vida para convertirnos en siervos para su gloria. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos muestras. Gracias, Señor, porque el deseo está ahí. Queremos ser, queremos convertirnos en ese tipo de siervos. Ayúdanos, Señor, a saber que el deseo no es suficiente. Se requiere acciones específicas. Y gracias porque ya nos has dicho qué 4 acciones específicas, qué 4 requisitos debemos cumplir para convertirnos en ese tipo de siervos. Ayúdanos a tomar decisiones a la luz de tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, no es el propósito presionarle, pero si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia, un caballero de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si quiere hacerlo, en este momento venga con toda confianza. Denos la oportunidad de conversar un momento con nosotros. Si quiere pasar, hágalo, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Señor, tú sabes sus motivos de oración. Y yo ruego, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas estar contestando sus oraciones. Te pido, Padre, por la decisión de salvación, la más importante. Si todavía no te conoce, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Pedimos, Señor, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios
sido